Hola, ¿qué tal? Soy Ángel y aquí les voy a explicar sobre la diferencia entre BIOS y UEFI. UEFI y BIOS. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia entre la UEFI y BIOS, vamos a hablar de la BIOS primero. La BIOS fue creada en 1975 y su sigla significa Basic Input Out System o sistema básico de entrada y salida. Su función principal es la de iniciar los componentes de hardware y lanzar el sistema operativo de un ordenador cuando lo encendemos. También carga las funciones de gestión de energía y temperatura del ordenador. Cuando encendemos lo que es el ordenador, lo primero que se carga es en el BIOS, es este firmware. Entonces se carga de iniciar, configurar y comprobar que se encuentre en buen estado el hardware, como nos indica. El ordenador incluyendo la memoria RAM, los discos duros, la placa base o la tarjeta gráfica. Cuando se termina de la selección del dispositivo de arranque duro, de disco duro, CD, USB, etc. Y procede a iniciar el sistema operativo en la sede a el control de tu ordenador. O sea que lo que nos trata de decir es que el sistema Wi-Fi siempre ha existido desde 1980 y conforme ha ido avanzando el tiempo, el sistema Wi-Fi fue fue cediendo y se fue quedando un poco antiguo. Entonces, lo que se hizo fue crear el sistema Wi-Fi, con lo cual también lo llamamos BIOS, pero es Wi-Fi BIOS, con lo cual ya es un mejor sistema, con lo cual podemos tener una mejor imagen de cómo manejar los sistemas de ventilación, apagado, encendido, memoria RAM, cómo sale todo aquí. Podemos mover mouse, seleccionar cosas que con la BIOS normal nos dejaría, solo lo haríamos con lo que es el teclado. En cambio aquí ya es distinto. La interfaz de firmware extensible unificado de UEFI es el firmware sucesor, escrito en C. La BIOS a medida de la década pasada, las empresas tecnológicas se dieron cuenta de que el BIOS estaba quedándose obsoleto y 140 de ellas se unieron en la Fundación UEFI para renovarla y reemplazarla por un sistema más moderno, como lo tenemos actualmente. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la UEFI y entre la BIOS? Frente a la BIOS, se trata de las características que se han añadido en la primera para que nos limiten la sustentación en la segunda, sino que también mejora notablemente. La diferencia más notable usando la medida entre ambos firmware está en el aspecto de la BIOS. Tiene un diseño muy MS2 y solo te puede mover por mediante el teclado. La Wi-Fi en cambio tiene una interfaz muchísimo más moderna. Permite incluir animaciones, sonido y te permite utilizar el patrón para interactuar con ellas, el ratón. Lo que les estaba comentando, que el sistema BIOS es un diseño muy antiguo, ¿no? Como dice aquí MS2, y solo te permite mover lo que son las teclas. En cambio, lo que es Wi-Fi ya te permite usar animaciones, poder usar el mouse y sonidos, etcétera. Muchas cosas. La Wi-Fi puede conectarse a internet para actualizarse. Debajo del capo, el código Wi-Fi se ejecuta en 32 y 64 bits, mientras que el BIOS suele hacerlo en 16 bits. Esa es otra diferencia. El arranque del ordenador es más rápido con Wi-Fi de lo que lo era con BIOS. Y lo que es Wi-Fi también tenemos lo que es seguridad, la opción de security. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, a partir de Windows 8, Wi-Fi también intenta mejorar la seguridad con su funcionalidad de Security Box. Se trata de un arranque seguro que empezó a utilizarse en Windows 8, con bastante polémica.
y que evita el inicio de sistemas operativos que no sean autenticados, no estén autenticados para protegerse del PostKit, un malware que se ejecuta al iniciar el Windows. Eh, Esto nos protege de sistemas operativos que no estén autenticados. Así, de la misma manera, si hay gente que quiere utilizar sistemas operativos que no son autenticados, van a la BIOS y desactivan esta opción de seguridad para poder instalar estos sistemas operativos, lo cual no es recomendable, pero sí se puede hacer. Y por último, el Wi-Fi se puede cargar en cualquier recurso de memoria no volátil, lo que permite que sea independiente de cualquier sistema operativo. También se lo puede añadir extensiones de terceros como herramientas de overlock o software de diagnóstico. Bueno, esto es lo que nos quiere decir la diferencia entre Wi-Fi y BIOS. Es muy interesante, la verdad. Cada vez que tú quieres instalar un sistema operativo, tienes que arrancarlo desde la BIOS para poder buscar tu partición, que en este caso serían por CD, USB o incluso por la red, como nos indica el sistema Wi-Fi. También se puede hacer por la red. Y por medio de esto puedes instalar tus sistemas operativos, con los cuales tú puedes instalarte el sistema operativo que desees. Y si es uno que no es autenticado, deberías quitar la opción de seguridad, que no es recomendable, pero para hacer pruebas, etcétera, puedes hacerlo. Lo recomendable también es hacerlo desde una máquina virtual, pero eso se lo puedo hablar en otro tema. Entonces, a continuación, también vamos a hablar sobre eh, lo que es GPT versus MRP. El, Hasta Windows 7, el sistema operativo de Microsoft siempre usaba las tablas de particiones MBR, pero esto es algo que con el pasar de los años y el avance de las tecnologías ya ha quedado un tanto desfasado. Sin embargo, con la llegada de Windows 8 y el auge de los sistemas Wi-Fi, empezó a ganar protagonismo los discos con tablas GPT, una tecnología bastante más actual y adecuada con los componentes hardware actuales. En, en que se diferencian, esto es algo importante antes de realizar el cambio del que vamos a hablar, para así estar seguros de que es lo más recomendable, de nuestro equipo. De ese modo comprenderemos la primera mano que estamos haciendo en realidad y las ventajas de ello al obtenerlo, ¿no? Un ejemplo es que con MBR no te permite tener mucho almacenamiento, no te permite instalarte dispositivos mayor almacenamiento, mientras que lo que es GPT sí te permite tener mucho más almacenamiento, con lo cual es recomendable para tus sistemas de servidores que quieres hacerlo y tener bastante almacenamiento, como un servidor de cámaras, un servidor de lo que necesites, porque normalmente se necesita bastante almacenamiento. Em, Aquí podemos hablar de las particiones MBR. Master Book Record lleva con nosotros desde 1983. Como sucede en casi todas las tecnologías de los años pasados, y MBR va quedando desfasado. Una de las principales limitaciones de este estilo de particiones es el tamaño máximo con el que pueden trabajar, que son de 2 tareas. Aunque en un principio esta cantidad de espacio nos puede parecer más que suficiente, en muchos casos con el tiempo, poco a poco, se está considerando como escasa. Aquí nos explica, por ejemplo, que el MBR solo puede trabajar con 4 particiones primarias, por lo que para crear más de 4 debemos recurrir a particiones extendidas, lo que no siempre es lo más interesante para todo el mundo, pues, ¿no? Y no es más accesible y no saben cómo hacerlo. Entonces, aquí viene lo que son las particiones GPT y qué es lo que nos aportan.
Mira, este estándar más actual que poco a poco sustituyeron al MBR y está asociado con el nuevo sistema UEFI, como lo hablamos anteriormente. Su nombre nos hace entender que cada partición se le asocia un único identificador global, o WID. Este en realidad es un identificador aleatorio tan largo que cada partición en el mundo podrá tener su ID único. Además, tiene su favor que GPT no tiene ninguna limitación más allá de lo propio del sistema operativo. Entonces, algo muy bueno del GPT, por ejemplo, es que se van a hacer copias aleatorias nuestras implementaciones y no va a haber pérdidas, cosa que con el MBR sí pasa y nos darían muchas pérdidas. Diferencias. Mira lo que le estamos hablando. Además de una gran cantidad de cambios de bajo nivel, la principal diferencia entre ambas tablas de particiones es que mientras MBR no permite el uso de más de 2 terabytes de espacio, GPT elimina esta limitación, pudiendo utilizar unidades de hasta 9.400 millones de terabytes. Miren la diferencia entre MBR y GPT. De ahí, sin duda alguna, sea la opción más recomendable en los ordenadores más potentes actuales. Estamos hablando de GPT. Todo esto es algo que se hace especialmente patente. Si deseamos trabajar con un PC en modo servidor, pues vamos a utilizarlo para almacenar grandes cantidades de información. Con GPT se elimina el límite de 4 particiones que teníamos con MBR. Entonces, también tenemos las medidas de seguridad de las placas web. Tenemos varias copias redundantes en el propio firmware, por lo que si se daña es mucho más sencillo poder recuperarla, como les indicamos. Las tablas de particiones, recomendablemente siempre se usa actualmente los equipos modernos de 64 bits para arriba. ¿Cómo podemos saber qué tipo de disco tenemos? Podemos hacerlo de distintas maneras con objetos de particiones y todo. Y aquí nos sale un ejemplo con CMD que lo podemos implementar ahorita. Podemos abrir CMD. Una vez que abres CMD, puedes hacerlo con el comando dispar. Tienes que hacerlo como administrador. Con el comando dispar, una vez que usas el comando dispar, pones list disk y te salen todos los discos que tienes. Y aquí, como sale en el ejemplo, tienen en el disco 0, tiene lo que es el disco GPT y tiene 2. Entonces, eso es muy importante. Muchas gracias.